Estás viendo Así Estamos con Rafael Domínguez. Pues la Sala de lo Constitucional decidió a través de un comunicado dar a conocer la resolución que estaba también sumando varias peticiones alrededor del tema de la constitucionalidad de la ley antiterrorista. La sentencia, y voy a leer un poco este comunicado, emitida por la Sala, resuelve sobre 4 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En ella también se rechazaron 23 planteamientos declarando que no son inconstitucionales y además se declararon contrarias a la Constitución 4 disposiciones establecidas en la ley. Así que hace un recuento de todo esto la Sala de lo Constitucional, y dice que estas demandas fueron presentadas por José Francisco García, Arturo Ramiro Méndez Azahar, María Silvia Guillén, Humberto Centeno, Irma Lourdes Palacios, Hugo Martínez e Irma Segunda Maya. Son solicitudes que venían de bastante tiempo atrás y algunas en su momento buscando la inconstitucionalidad de esta ley porque había sido aplicada incluso a organizaciones sociales que protestaban, y el caso más sonado era aquel que se dio en Suchitoto cuando iba a llegar el presidente Saca y hubo una manifestación que la disolvieron y entonces se le aplicó la ley antiterrorista porque se dijo que esta manifestación podía haber atentado contra el presidente en aquel momento. Bueno, entonces hay sobre esta ley antiterrorista estas visiones, pero la Sala lo reúne todo y aprovecha el momento para también declarar dentro del tema de terrorismo a las maras, a la Mara MS y 18, y dice que cualquier otra pandilla o organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo, afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas y sujetos de aplicación de la ley. Aquí estamos recordando el tema de Suchitoto. Recibieron luego la libertad condicional, pero uno se acuerda de esto y nacieron de ahí algunas demandas precisamente contra la ley al terrorismo, porque fueron personas de la sociedad civil que estaban protestando. Se detuvieron 14 personas y ahí de las 14, 13 fueron acusadas de actos de terrorismo. De eso pasamos hoy, con este concepto dado por la Sala, al tema de terrorismo para estos grupos, maras y pandillas. Está al teléfono, y muchas gracias por atender esta llamada, el magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional, con quien nos parece importante poder ampliar un poco estos conceptos bajo los cuales la Sala entonces determina la aplicación y ámbito de la ley antiterrorista. Gracias, magistrado, por atendernos. Muy buenos días en el martes. Buenos días, Rafael. Es un gusto acompañarle en su programa y felicidades su programa. Magistrado, gracias. ¿Qué significa esto? O sea, está claro que a partir de ahora estas agrupaciones son terroristas y cualquiera que se les parezca. Comparándola con la ley de proscripción de pandillas que no cuajó lo suficiente, ¿qué es lo que esta ley o va a eliminar una a la otra o cómo habrá que entenderlas en su combinado? Porque todavía está vigente la ley de proscripción de pandillas, y ¿qué le agrega esta ley ahora con esta valoración de terrorismo para estas maras MS 13 y 18? Ayer emitimos esta sentencia respecto de 4 demandas que se habían planteado ante la Sala contra la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, y efectivamente, Rafael, como usted dice, se plantearon en un momento en que había dudas sobre si se iba a calificar como terrorista a un grupo de ciudadanos que estuvieran ejerciendo su libertad de expresión y manifestación, o si esto podía dar lugar a abusos por parte de las autoridades del Estado en el ejercicio de la represión de ciertas conductas. Entonces, uno de los temas centrales que se le plantearon a la Sala fue la indefinición de qué se iba a entender por actos de terrorismo. La Sala en este punto acude a estándares internacionales. Le diré, Rafael, que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos,
en Naciones Unidas se estableció un comité para ayudar a los estados que tengan en sus países, en sus territorios, presencia de grupos terroristas, y hay estándares internacionales donde son elementos importantes de esta definición de terrorismo, un cierto control del territorio, el querer ejercer control sobre la población, disponiendo quién se puede movilizar y quién no. La sala hace un recuento a partir de lo que nos enteramos todos por los mismos medios de comunicación, de la afectación al derecho a la educación, de aquellos niños que están en las escuelas bajo control de las pandillas, en territorios bajo control de las pandillas. Se ha afectado derechos políticos de los ciudadanos al votar, cuando se les ha impedido que ejerzan su voto residencial de una persona que vive en un territorio controlado por una pandilla para ir a ejercer su sufragio a un centro escolar o un centro de votación que está en el territorio de otra pandilla. Por supuesto, se ha afectado el último que vimos con el paro, se ha afectado el derecho al libre tránsito, etcétera, etcétera. Y lo que dice la sentencia es que, por supuesto, a un grupo de ciudadanos que esté ejerciendo sus derechos no les será aplicable la ley contra acto de terrorismo, pero sí le es aplicable a grupos como los que aparecen mencionados en el artículo 1 de la ley de proscripción de pandillas. Entonces, respondiéndole en concreto, Rafael, esta ley no deroga, sino que más bien complementa la ley de proscripción de pandillas. La MS, la 18, Mao, aparecen mencionadas por la ley, el artículo 1 de la ley de proscripción de pandillas, y aquí también hay que complementar, como le decía, con estos, si el Estado, si el gobierno pues lo considera pertinente, puede incluso hacer uso, activar esos protocolos que se crearon por Naciones Unidas para dar apoyo a los países después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, buscando la cooperación internacional, porque está claro que en un tema como este el Estado salvadoreño no podrá hacerlo solo. Ahora, magistrado, a ver si entiendo bien y aplicamos estos protocolos, o sea, prácticamente estamos poniendo a estos grupos en la misma categoría que probablemente internacionalmente tiene el Estado Islámico, para compararlo, y podría permitir que otros países vengan y también participen en la lucha en su contra en el territorio nacional. Efectivamente, nosotros no lo decimos así expresamente, pero nosotros sabemos que en el Ejecutivo, en la Asamblea, en la PNC, en la Fiscalía, al analizar la sentencia, verán que tienen abierto el camino para buscar esta cooperación internacional, de manera que les permita al Estado salvadoreño estar en condiciones de hacer frente a las pandillas. Porque claramente se ha rebasado ya las capacidades del Estado salvadoreño. En los periódicos de esta mañana aparece uno de esos caminos que puede ser el tema de las extradiciones. La Corte Suprema de Justicia, desde diciembre de 2009, viene aplicando un criterio que se deriva de la reforma al 28 de la Constitución. Hasta julio de 2000 estaba prohibido extraditar a salvadoreños para que fueran juzgados en tribunales extranjeras. A partir de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia dice que la reforma del artículo 28 de la Constitución le permite enviar, y ya fueron enviados a los Estados Unidos. Ahora estamos conociendo de un caso de Australia que se verá esta semana en Corte Plena. Ya fueron enviados personas con nacionalidad salvadoreña, siempre que se cumplan los requisitos para una extradición, han sido enviados para ser juzgados o cumplir sus penas en cortes extranjeras. Es decir, hay una serie de mecanismos de cooperación internacional, aparte de lo que internamente se puede hacer, uniendo esfuerzos, fiscalía, policía, la justicia penal, para combatir a estos grupos que realmente están constituidos, no están constituidos para otro fin más que para cometer delitos. Esto los pone también a nivel internacional. Estados Unidos ya había declarado a la MS-13 como un grupo criminal internacional. Y sabemos que hay grupos de estas maras también en otras partes del mundo. Esta es una cruzada internacional entonces contra este tipo de grupos, magistrado, porque sabemos que son grupos que tienen también financistas, etcétera. Ustedes van más allá y dicen hay que atacarlos a todos, incluyendo los apologistas.
¿Esto qué significa? ¿Los mediadores de la tregua o cualquiera que hable en qué sentido de esto, magistrado? No nos pronunciamos específicamente sobre los mediadores de la tregua. Eso será una cuestión que tendrá que determinar la Fiscalía y la Justicia Penal. Pero sí, Rafael, usted ve los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluso cuando se reconoce la libertad de expresión, se habilita a los estados que internamente en sus leyes limiten la libertad de expresión en aquello que se refiere a hacer apología del odio racial, de la violencia hacia la mujer, o hacer apología de la guerra, de la violencia. Entonces, en el caso salvadoreño, efectivamente, alguien que quiera dizque expresarse, pero en realidad esté incitando a los jóvenes a enrolarse en las pandillas, buscando reclutar a jóvenes, o defendiendo el trabajo claramente delictivo de las pandillas. El terrorismo es una de las formas más graves de la delincuencia y del crimen organizado, y se justifica que la respuesta del Estado sea también mucho más enérgica, como estamos diciendo, incluso buscando el apoyo y la cooperación internacional. Efectivamente, la MS y la 18 ya habían sido catalogadas desde hace algunos años por el Departamento de Estado en los Estados Unidos como grupos terroristas. También decimos, más bien retomamos en esta sentencia un pronunciamiento que ya se había hecho hace un par de años por la sala cuando resolvimos sobre la existencia de los tribunales especializados. Decimos que el Estado, para combatir el crimen organizado, está bien que cree unidades especiales en la policía, en la fiscalía, tribunales especializados, y por eso avalamos los tribunales especializados, pero no está autorizado el Estado para buscar una forma de negociación en el que conceda beneficios fuera de la ley, inclusive penitenciarios, a grupos al margen de la ley, como puede ser una pandilla que no realiza otro tipo de actividad más que extorsionar, atentar contra la vida, atentar contra y que le disputa al Estado el poder legítimo que deriva de los ciudadanos para poder controlar el territorio y la población. Entonces, nosotros esperaríamos que esta sentencia dé un aporte para que el Estado a nivel interno, incluso con la búsqueda de colaboración internacional, esté en mejores condiciones de afrontar este tipo de delincuencia. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias por este tiempo y por ampliar tan puntualmente sobre este tema. Gracias y hasta la próxima. Muy amable. Estás viendo Así Estamos con Rafael Domínguez.